Un millonario se casa con una mesera de McDonald's por un reto y se sorprende cuando. Antes de meternos en la historia, cuéntanos desde dónde nos ves. Disfrútala. Pedro Villaseñor siempre había sido un hombre seguro de sí mismo. A sus 35 años ya era el director ejecutivo de una de las compañías de tecnología más influyentes en Europa. Para quienes lo rodeaban, Pedro tenía la vida perfecta, autos de lujo, mansiones, trajes hechos a la medida y un séquito de personas dispuestas a seguirle el juego. Sin embargo, para él la vida era como un tablero de ajedrez donde cada movimiento estaba calculado para ganar. Un sábado por la tarde decidió hacer algo que nadie imaginaría para alguien con su estilo de vida. Junto a sus amigos se dirigió a un lugar que contrastaba con todos los restaurantes exclusivos que frecuentaba, un McDonald's en pleno centro de Amberes. Lo veía como una curiosidad, un espacio común y sencillo, muy diferente a su mundo de lujo. Se sentaron en la parte trasera del local, riendo y charlando, mientras Pedro mantenía, como siempre, el control de la conversación. «Lo has conseguido todo, Pedro», comentó Juan Méndez, su amigo de más tiempo, después de darle un bocado a su hamburguesa. «Has ganado millones, has conquistado a cualquier mujer que has querido, pero dudo que puedas con la próxima apuesta que te propongo». Pedro arqueó una ceja con interés. «Te apuesto a que no eres capaz de casarte con una mujer que no tenga nada que ver con nuestro mundo. Ni modelos ni empresarias. Me refiero a alguien común, alguien de verdad». Los demás amigos se miraron entre ellos, disfrutando de la idea. Pedro, intrigado, preguntó: «¿Qué entiendes por alguien común?». Juan señaló discretamente hacia una joven que estaba limpiando una mesa cercana. «Me refiero a ella. Andrea Ríos, la camarera que trabaja aquí. Es madre soltera y se esfuerza por sacar adelante a su hija. Te apuesto 2 millones de euros a que no logras conquistarla y casarte con ella». Pedro dirigió la mirada hacia donde su amigo señalaba. Andrea era una mujer de 28 años, de cabello castaño recogido en una coleta sencilla y expresión serena. Movía las bandejas con rapidez, siempre atenta a que todo quedara en orden. Junto a ella, a veces estaba su hija de 5 años, Diana, una niña risueña y curiosa que lo observaba todo con asombro. «¿Quieres que me case con esa camarera?», preguntó Pedro con una mezcla de sorpresa y burla. «Exacto», confirmó Juan con un brillo desafiante en los ojos. «Nada de contratos raros ni juegos de papel. Un matrimonio real. Si lo consigues, los 2 millones serán tuyos». Pedro no necesitaba el dinero, pero lo que le interesaba era la emoción del desafío. Nunca había rechazado una apuesta, y menos una tan inusual. Alzó su vaso con una sonrisa confiada. «Será pan comido, Juan. Ve preparando el cheque». Los amigos rieron, acostumbrados a verlo triunfar en todo. Pero dentro de Pedro surgió una chispa distinta. Andrea representaba un reto como ninguno de los que había enfrentado. Cuando ella se acercó a limpiar la mesa donde estaban, Pedro aprovechó para hablarle. «Tú eres Andrea, ¿verdad?», dijo, mirándola con confianza. «Soy Pedro. ¿Podrías atenderme un momento?». Andrea lo miró con cautela. «Sí. ¿Qué necesita?». «Estaba pensando que tal vez podrías tomar un café conmigo un día de estos». Ella arqueó una ceja con incredulidad. «Lo siento, estoy trabajando y no tengo tiempo para juegos. Además, no pareces alguien que realmente venga aquí por la comida». Pedro sonrió sin perder el control. «Quizá tengas razón. Pero las cosas cambian. Me encantaría conocerte». Andrea frunció un poco el ceño y continuó con su trabajo. «Tengo que seguir con mi turno», respondió con cortesía, pero dejando claro que no estaba interesada. Pedro, acostumbrado a recibir siempre un sí, sintió algo extraño. En vez de molestarse, eso lo motivó aún más. «Soy persistente, Andrea», murmuró, mirándola mientras se alejaba. «Ya lo verás». Ella, sin detenerse, solo replicó con calma: «Buena suerte con eso». Al salir del restaurante, Pedro estaba convencido de que regresaría. No se trataba ya del dinero, sino de ganar un desafío diferente.
Al día siguiente, mientras trabajaba en su oficina en Bruselas, no pudo dejar de pensar en Andrea. Recordaba su seriedad, la forma en que hablaba sin dejarse impresionar. Era totalmente distinta a las mujeres con las que estaba acostumbrado. Eso le generaba una sensación nueva, algo que no sabía si llamar intriga o curiosidad. El martes siguiente volvió al McDonald's. Se sentó en la misma mesa, esperando el momento en que Andrea se acercara. Cuando ella llegó a tomar su orden, Pedro le sonrió. «Hola, Andrea. ¿Me extrañaste?» «No sabía que venías tan seguido a este lugar», respondió ella con tono frío. «Creo que empezaré a hacerlo». «El ambiente es agradable, y el servicio también», dijo él con un guiño. Andrea se limitó a anotar el pedido, sin dar pie a nada más. Pero Pedro insistió. «¿Y el café pendiente?» Ella lo miró un momento, con paciencia limitada. «No tengo tiempo para eso. Trabajo mucho y, cuando salgo de aquí, cuido de mi hija». Pedro entendió que debía cambiar de estrategia. «No quiero incomodarte, Andrea. Solo me gustaría conocerte. No soy tan arrogante como quizá parezco». Andrea lo observó con cierto recelo. Después de unos segundos, suspiró. «Está bien. Pero será rápido, no tengo mucho tiempo». Ese pequeño gesto fue suficiente para que Pedro se sintiera triunfador. Esa misma tarde se reunieron en un café cercano. Andrea llegó con su uniforme todavía puesto y una actitud reservada. Pedro, en cambio, parecía confiado, como si fuera lo más natural del mundo. Se sentaron en una mesa al fondo. «¿Hace cuánto trabajas aquí?», preguntó Pedro con tono interesado. «Unos años ya. Es lo que me permite mantener a mi hija, Diana. No es fácil, pero hago lo que puedo». Pedro la escuchó con atención. Estaba acostumbrado a mujeres que solo hablaban de lujos y viajes, no de trabajo duro ni sacrificios. Eso lo hizo verla con otros ojos. «¿Y tienes tiempo libre?». Andrea sonrió con cansancio. «Casi nada. Cuando no estoy aquí, estoy con mi hija». «Tú debes vivir una vida muy diferente». Pedro asintió. «Soy director de una empresa tecnológica. Trabajo mucho, viajo, voy a reuniones». «Es distinto, sí». Andrea no pareció sorprendida. «La gente como tú rara vez se fija en personas como yo. Me cuesta creer en tus intenciones». Pedro improvisó. «Precisamente por eso me interesas. Eres diferente a todos los que me rodean». Andrea respiró profundo y lo miró a los ojos. «Mi prioridad es Diana. No quiero perder el tiempo». «No estoy jugando», respondió Pedro con seriedad. Andrea terminó su café y se levantó. «Fue un café rápido, tal como te dije. ¿Podemos repetirlo algún día?», preguntó Pedro con una leve sonrisa. Ella dudó antes de asentir. «Tal vez». Pedro la vio marcharse y supo que había dado el primer paso en un reto que pronto dejaría de ser solo una apuesta. En las semanas siguientes, Pedro continuó visitando el McDonald's, aunque con cierta moderación para no incomodar a Andrea. Cada vez que coincidían, buscaba la manera de conversar un poco más con ella. Al principio, sus diálogos eran breves, casi formales, pero poco a poco Andrea fue bajando la guardia. Pedro, que siempre había vivido rodeado de lujos y halagos, empezó a descubrir que con Andrea las cosas eran distintas. Ella no se dejaba impresionar por su dinero ni por sus sonrisas ensayadas. Lo que le llamaba la atención a ella eran las acciones, no las palabras vacías. Una tarde, mientras Andrea recogía las bandejas de una mesa, Pedro se acercó decidido. «Andrea, he estado pensando mucho en ti. Y sé que puede sonar raro, pero me gustaría proponerte algo más serio». Andrea lo miró con sorpresa. «¿Más serio? ¿A qué te refieres?». Pedro tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía nervioso. «Al matrimonio». Andrea soltó una risa incrédula. «¿Estás bromeando? Apenas nos conocemos». «Lo sé, pero siento que hay algo especial en ti. Te ofrezco la posibilidad de compartir una vida diferente,
no solo para ti, sino también para Diana. Puedo darles todo lo que necesiten. Ella lo miró con seriedad, entre sorprendida y confundida. ¿Estás hablando en serio? Suena a locura. Pedro sostuvo su mirada con firmeza. No quiero que respondas ahora mismo, solo piénsalo. Andrea se quedó en silencio. Sabía que su vida como madre soltera era dura, y la propuesta de Pedro parecía sacada de un sueño imposible. Sin embargo, la desconfianza le impedía dar un paso tan grande a la ligera. En los días siguientes, la idea no dejó de rondarle en la cabeza. Pensaba en Diana, en su futuro y en la estabilidad que podría tener con un hombre como Pedro. Cuando lo vio nuevamente en la salida de su trabajo, supo que debía darle una respuesta. He pensado en tu propuesta, le dijo con firmeza. No estoy segura de cómo funcionará, pero lo acepto, lo hago por mi hija. Pedro sonrió aliviado y sacó una pequeña caja con un anillo sencillo. Gracias, Andrea. Te prometo que no te arrepentirás. Espero que cumplas tu palabra, Pedro, respondió ella, permitiendo que él colocara el anillo en su dedo. Pocos días después, Andrea y Diana se mudaron a la mansión de Pedro en las afueras de Bruselas. La casa era enorme, con ventanales de cristal, muebles de diseñador y jardines interminables. Para Andrea, todo resultaba abrumador. Diana, en cambio, estaba fascinada, corriendo de un lado a otro como si explorara un castillo de cuentos. La primera cena en la mansión fue tensa. La mesa, demasiado larga, hacía sentir la distancia. Pedro intentaba romper el hielo. ¿Te gusta la casa, Diana? Preguntó con una sonrisa. Es como de princesa, respondió la niña con emoción. Andrea acarició la mano de su hija. Sí, pero recuerda que sigue siendo solo una casa, cariño. Pedro notó la reserva en el tono de Andrea. Sabía que no sería fácil para ellas adaptarse a su mundo. Decidió contar una anécdota de cuando, siendo niño, se había perdido en la gran propiedad de su familia, con la intención de relajar el ambiente. Andrea sonrió apenas, pero seguía cautelosa. Con el paso de los días, Pedro intentó integrarse en la rutina de Andrea y Diana. Aunque su agenda de trabajo era exigente, hacía un esfuerzo por llegar a casa temprano y sentarse con ellas. Una noche, mientras Andrea ayudaba a Diana con la tarea, Pedro se acercó. ¿Puedo ayudar?, preguntó con cautela. Andrea lo miró divertida. ¿De verdad sabes hacer tareas de niños?, Pedro rió. No mucho, pero puedo intentarlo. Ese momento simple lo marcó. Nunca había sentido lo que era pertenecer a un pequeño círculo familiar, y aquella sensación comenzó a remover algo dentro de él. Sin embargo, la sombra de la apuesta seguía presente en su mente. Juan lo había desafiado, y aunque al inicio todo era un juego para él, ahora comenzaba a sentir que Andrea y Diana eran más que un reto. Pasaron las semanas, y Andrea empezó a descubrir un lado diferente en Pedro. Él le hablaba de su infancia, de la presión que había sentido al ser un joven prodigio en los negocios, y de lo solo que había estado pese a sus logros. Andrea lo escuchaba con atención, sin juzgarlo. Un día, durante una cena con sus viejos amigos, Juan lo enfrentó. Desde que te casaste con la camarera, ya no eres el mismo, Pedro, dijo con tono burlón. ¿Qué pasa? ¿Se te salió de control la apuesta? Pedro lo miró con enojo. No hables de eso. ¿Por qué no?, insistió Juan. Todos sabemos que esto empezó por un reto. Te apuesto que Andrea no tiene idea. Pedro apretó los puños. Cállate. No todo en la vida es un juego, ¿lo entiendes? Juan lo observó incrédulo. ¿Me estás diciendo que de verdad te importa? Pedro no respondió. En ese instante supo que la amistad con Juan había llegado a su fin. Lo que antes era una apuesta, ahora se había convertido en algo real para él. Días después, revisando algunos documentos antiguos de su empresa, Pedro encontró algo que lo hizo estremecerse. Hace años, había ordenado cerrar una fábrica en Lieja para reducir costos. Entre los informes, descubrió que ese cierre había dejado a cientos de familias sin trabajo, entre ellas la de Andrea. Se quedó helado.
Comprendió que él había sido parte directa de la desgracia que había llevado a Andrea a trabajar en McDonald's. Esa noche, esperó a que Diana se durmiera y buscó a Andrea. «Necesito decirte algo», confesó con la voz quebrada. «Hace años, mi empresa cerró la fábrica en la que tú trabajabas». Andrea lo miró sorprendida, sin poder creerlo. «¿Qué? ¿Fuiste tú quien hizo eso?» Pedro bajó la cabeza. «Sí, fue una decisión fría, sin pensar en las personas. Nunca imaginé que tú estabas entre ellas». Andrea se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Esa fábrica mantenía a mi familia, Pedro. Cuando la cerraron, me quedé sin nada y embarazada de Diana. ¿Sabes lo que eso significó para mí?» Pedro intentó acercarse, pero Andrea retrocedió. «Lo siento, Andrea. Haré lo que sea para compensarlo». Ella lo miró con rabia. ¿Compensarlo? ¿De verdad crees que puedes borrar años de sufrimiento con una disculpa? Se encerró en su habitación, dejándolo solo, con un peso enorme en la conciencia. Un juego que solo los atentos entenderán. Escribe Piñón en los comentarios si sigues aquí. Sigamos con la historia. Los días siguientes fueron un verdadero tormento en la mansión. Andrea apenas le dirigía la palabra a Pedro y lo trataba con una frialdad que lo hería profundamente. Diana, demasiado pequeña para entender lo que pasaba, seguía correteando por los pasillos, intentando contagiar alegría, pero Andrea mantenía la distancia. Pedro no soportaba la idea de quedarse con los brazos cruzados. Sentía que si quería recuperar la confianza de Andrea, debía actuar de verdad. Así que tomó un vuelo hacia Lieja, la ciudad donde había estado la fábrica que cerró años atrás. Caminó por las calles, habló con antiguos empleados, escuchó historias de familias que habían perdido casi todo cuando su empresa bajó las persianas. Cada relato lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Al regresar, tomó una decisión. Creó un fondo de ayuda con parte de su fortuna para apoyar a esas familias. También diseñó un plan para reabrir talleres comunitarios que ofrecieran empleos estables. No podía devolverles los años perdidos, pero al menos podía darles una segunda oportunidad. Cuando volvió a Bruselas, buscó a Andrea. «Sé que nada borrará lo que hice», le dijo, con el rostro cansado pero sincero. «Pero he puesto en marcha un fondo para ayudar a las familias de Lieja. He hablado con ellos, escuché sus historias y me comprometí a reparar algo de lo que destruí». Andrea lo observó en silencio. Su herida seguía abierta, pero no pudo evitar sentir que había cierto arrepentimiento genuino en Pedro. «No puedes devolverme los años en los que luché sola, Pedro», respondió con la voz quebrada. «Pero reconozco lo que estás intentando. No sé si algún día pueda perdonarte». Pedro aceptó esas palabras con dolor, pero también con esperanza. Sabía que todavía había un camino por recorrer. Todo parecía ir encaminándose lentamente, hasta que una tarde, cuando Andrea conversaba con Pedro en su oficina de la mansión, Juan irrumpió sin anunciarse. «Vaya, vaya», dijo con tono burlón. «¿Interrumpo algo importante?» Andrea lo miró confundida, sin entender la tensión en el aire. «Juan, vete de aquí», advirtió Pedro con voz firme. Pero su amigo no tenía intención de callarse. «Andrea, ¿ya te contó Pedro la verdad de cómo empezó todo esto?», preguntó con una sonrisa venenosa. Pedro palideció. «Cállate, Juan». «¿Oh, no se lo dijo?», continuó. «Pues que lo sepas, tu matrimonio nació de una apuesta. Nos jugamos 2 millones de euros a que Pedro sería capaz de casarse contigo». Andrea se quedó helada. Miró a Pedro con desesperación, esperando que lo negara. Pero él guardó silencio, incapaz de responder. Ese silencio fue la confirmación que ella no quería escuchar. «¿Es cierto?», preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Todo esto fue un juego?». Pedro intentó acercarse. «Al principio sí, Andrea, pero después todo cambió. Me enamoré de ti, de Diana, de lo que hemos construido». Andrea negó con la cabeza, retrocediendo con el corazón destrozado.
Primero destruiste mi vida cerrando la fábrica y ahora descubro que nuestro matrimonio fue una apuesta. No puedo creerlo. Eres un mentiroso, Pedro. Salió corriendo de la oficina, con lágrimas recorriéndole el rostro. Pedro quiso seguirla, pero ella no le permitió acercarse. En los días siguientes, Andrea no contestó llamadas ni mensajes. Empacó algunas de sus cosas, tomó de la mano a Diana y se refugió en casa de una amiga de confianza. Estaba rota, convencida de que todo lo vivido con Pedro había sido una farsa. Pedro, por su parte, sintió que el mundo se le venía abajo. Por primera vez en su vida, ni el dinero ni el poder podían darle lo que más necesitaba, la confianza y el amor de Andrea. Decidió entonces hacer lo impensable. Renunció a la presidencia de su empresa y vendió su participación mayoritaria. No lo hizo en silencio, se aseguró de que la compañía destinara parte de esas ganancias a proyectos sociales en distintas ciudades de Bélgica. Al desprenderse de aquello que había definido su vida durante tantos años, Pedro sintió que al fin podía empezar de cero. Con el corazón en la mano, buscó nuevamente a Andrea. La encontró en el departamento donde se había refugiado. Andrea, dijo con voz temblorosa. Ya no soy el hombre que conociste. Vendí mi empresa, la misma que cerró tu fábrica. No me queda nada de ese mundo. Andrea lo miró con desconcierto y enojo. ¿Y crees que eso borra todo? ¿Que con vender tu empresa de repente ya no existe el dolor? Pedro bajó la mirada. No borra nada, pero quiero que sepas que ya no me importa el dinero ni el poder. Solo me importas tú y Diana. Estoy dispuesto a empezar desde cero, sin lujos, sin máscaras. Andrea sintió un torbellino de emociones. Quería gritarle que se fuera, pero en sus ojos alcanzó a ver una sinceridad distinta. Aún así, no estaba lista para perdonarlo. Necesito tiempo, Pedro. No voy a tomar una decisión ahora. Pedro asintió. Lo entiendo. Te daré todo el tiempo que necesites, pero no dejaré de demostrarte que lo nuestro sí es real. Desde entonces, Pedro comenzó una etapa nueva. Se alejó de los lujos y empezó a trabajar directamente en proyectos comunitarios. Visitaba escuelas, apoyaba centros de ayuda y destinaba parte de lo que le quedaba de su fortuna a financiar programas para familias en situación vulnerable. Cada cierto tiempo escribía a Andrea para preguntarle cómo estaba ella y cómo estaba Diana. Nunca insistía demasiado, solo mostraba interés y respeto. Andrea, aunque todavía dolida, empezó a notar el cambio. No era el mismo Pedro arrogante que conoció en aquel McDonald's. Era un hombre que había perdido mucho, pero que parecía decidido a reconstruirse. Con el paso de las semanas, Pedro continuó demostrando que su cambio era real. Andrea seguía con dudas, pero no podía negar que cada acción de él hablaba más fuerte que cualquier palabra. Una tarde, aceptó reunirse con él en un café sencillo del centro de Bruselas. Pedro llegó sin chofer, sin traje costoso, solo con una camisa azul y un aire mucho más humilde. Gracias por venir, dijo Pedro, con una sonrisa tímida. Andrea lo observó en silencio, notando lo distinto que se veía. No voy a negar que me hiciste mucho daño, dijo ella. Entre la fábrica y la apuesta, cualquier otra persona no te habría perdonado jamás. Pedro bajó la mirada. Lo sé. Y no te pido que me perdones de inmediato. Solo quiero la oportunidad de mostrarte que puedo ser mejor. Andrea lo observó un largo rato antes de responder. No confío en tus palabras, Pedro. Pero tus hechos empiezan a pesar. Si quieres recuperar algo conmigo, tendrás que demostrarlo cada día. Pedro asintió con sinceridad. Estoy dispuesto a hacerlo, Andrea. Desde entonces, las cosas comenzaron a tomar un rumbo diferente. Pedro empezó a integrarse poco a poco en la vida de Diana. La llevaba al colegio, asistía a reuniones de padres y hasta la acompañaba al parque. La pequeña, inocente y cariñosa, lo aceptaba con naturalidad. Andrea, aunque aún dolida, no podía evitar sonreír cuando veía cómo Pedro jugaba con su hija a la pelota en el parque o le ayudaba a leer cuentos antes de dormir. Eso la hacía cuestionar sus propios sentimientos.
Un sábado organizaron un pequeño picnic en un parque de Lovaina. Pedro llevó comida sencilla y una manta a cuadros. Diana corría feliz mientras Andrea y Pedro se sentaban en un banco. Te agradezco que hayas venido, dijo Pedro, mirándola con ternura. Sé que aún tienes dudas, pero quiero que veas que mi prioridad ahora eres tú y Diana. Andrea respiró hondo. Lo estoy viendo, Pedro. Me cuesta creerlo, pero noto que has cambiado. Me gusta que todo sea más sencillo, sin lujos que nos separen. Pedro tomó su mano con cuidado. Descubrí que no necesito riqueza para ser feliz. Solo necesito estar contigo y con Diana. Andrea lo miró en silencio, sintiendo como poco a poco se derrumbaban algunos muros de su corazón. No estaba lista para perdonar por completo, pero comenzaba a aceptar que Pedro realmente había cambiado. Con el paso de los meses, las citas se volvieron más frecuentes. Andrea se sorprendía de que Pedro disfrutara cosas tan simples como caminar por la Grand Place o tomar chocolate caliente en un pequeño local de Gante. Una noche, mientras Diana dormía, Andrea decidió hablarle con el corazón en la mano. Aún duele lo que hiciste, Pedro. Pero no quiero vivir atada a ese dolor. Me gusta el hombre que eres ahora, el que se esfuerza por ser mejor cada día. Pedro la escuchó con atención. Daría lo que fuera para que pudieras confiar plenamente en mí. Andrea lo miró a los ojos. Te daré la oportunidad de seguir mostrándome que de verdad eres un hombre nuevo. Pero te advierto algo. Si me vuelves a mentir, todo se termina. Pedro apretó suavemente su mano. No volveré a mentirte, Andrea. Lo prometo. Con el tiempo, la relación se fue consolidando. Andrea notaba que Pedro cumplía cada promesa, ya no se dejaba llevar por sus viejas amistades, dedicaba tiempo a Diana y apoyaba los proyectos comunitarios que había impulsado. Cuando llegó la Navidad, Pedro las invitó a su nueva casa, mucho más sencilla que la mansión en la que vivieron al inicio. Preparó una cena modesta, pero el ambiente era cálido y familiar. Diana abrió un regalo y corrió emocionada por la sala. Andrea y Pedro la observaban con ternura. Estos meses han sido buenos, dijo Andrea, sonriendo levemente. Siento que estamos construyendo algo real. Pedro le sostuvo la mano. Nunca había sido tan feliz. Andrea se dejó abrazar por él, sintiendo que su corazón, aunque aún con cicatrices, estaba encontrando paz. Al inicio del nuevo año, Pedro preparó una sorpresa. Invitó a Andrea y a Diana a una pequeña reunión familiar. En medio de la velada, se arrodilló frente a Andrea con una caja en la mano. Dentro había un anillo distinto al primero, sencillo pero con un significado profundo. Andrea, ¿te casarías conmigo de verdad esta vez? Preguntó con voz firme y sincera. Sin apuestas, sin mentiras. Solo por amor. Andrea se cubrió la boca, conmovida hasta las lágrimas. Recordó todo el camino que habían recorrido, los momentos duros, los cambios y el esfuerzo de Pedro por demostrarle que era alguien distinto. Sí, Pedro. Acepto casarme contigo, dijo con la voz temblorosa. Porque ahora sé que lo haces por amor. La emoción llenó la habitación. Diana, sin entender del todo, aplaudía feliz. La boda fue íntima, celebrada en una pequeña iglesia en las afueras de Bruselas. Solo asistieron algunos familiares y amigos cercanos. Pedro intercambió votos sinceros con Andrea, prometiendo jamás volver a fallarle. Andrea, con lágrimas de felicidad, aceptó darle un nuevo comienzo a su historia. Si llegaste hasta aquí, mereces participar. Deja la palabra galleta en los comentarios. Y volvamos a lo que estábamos. Después de la boda, Pedro y Andrea comenzaron una nueva etapa, lejos de los excesos y las apariencias que habían marcado el pasado. Su nueva casa, aunque modesta en comparación con la mansión, estaba llena de calor y alegría. Allí, cada rincón se sentía auténtico y verdadero. Pedro se dedicó a trabajar en proyectos comunitarios. Viajaba constantemente a distintas ciudades de Bélgica, apoyando iniciativas que ayudaban a familias necesitadas. Andrea,
por su parte, decidió unirse a asociaciones que brindaban apoyo a madres solteras, compartiendo su experiencia y dando ánimo a otras mujeres que, como ella, habían tenido que enfrentar la vida con valentía. Diana crecía en un ambiente lleno de amor. Pedro, que antes jamás había cambiado una sola rutina de trabajo por nada, ahora disfrutaba llevarla al colegio, esperarla a la salida y pasar tardes enteras ayudándola con sus deberes o jugando en el parque. Andrea lo observaba con orgullo, viendo cómo el hombre que una vez había sido arrogante y distante se había convertido en un padre presente y cariñoso. Un año después de la boda, llegó una noticia inesperada. Andrea estaba embarazada. La noticia llenó de alegría a toda la familia. Pedro lloró al escucharla y no dudó en decirle: «Este bebé es el símbolo de nuestro nuevo comienzo, Andrea». El embarazo transcurrió con normalidad y, meses después, en un hospital de Bruselas, Andrea dio a luz a un niño saludable. Pedro lo sostuvo en brazos por primera vez y, con lágrimas en los ojos, besó la frente de Andrea. «Gracias por darme la oportunidad de vivir esto», susurró con la voz entrecortada. «Jamás imaginé sentirme tan pleno». Andrea, agotada pero feliz, lo miró con ternura. «Gracias a ti por demostrarme que las segundas oportunidades existen». Los años pasaron y la familia siguió creciendo unida. Pedro continuó con sus proyectos sociales, Andrea apoyaba a mujeres en situaciones complicadas y Diana se convirtió en la hermana mayor orgullosa de un pequeño que llenaba la casa de risas. En Navidad, solían reunirse en la misma casa sencilla que tanto valoraban. La decoración era modesta, pero el ambiente estaba lleno de amor. Una noche especial, mientras Diana ayudaba a su hermanito a abrir un regalo, Pedro tomó la mano de Andrea y le dijo: «He aprendido que el verdadero éxito no está en el dinero ni en los lujos, sino en la familia que construimos. Ustedes son mi mayor tesoro». Andrea sonrió con lágrimas en los ojos, apretando su mano. «Y yo aprendí que, aunque las heridas duelen, el amor verdadero puede sanar». La familia compartió esa velada con risas, canciones y abrazos, conscientes de que habían superado pruebas durísimas y que ahora tenían lo más importante, la paz de un hogar lleno de cariño. Con el paso del tiempo, la historia de Pedro y Andrea se convirtió en ejemplo para muchos. No porque fuera perfecta, sino porque demostraba que incluso los errores más grandes podían abrir la puerta a un cambio profundo cuando existía la voluntad de enmendar y amar de verdad. Andrea, al mirar a Pedro jugando con Diana y con su pequeño hijo en el jardín, pensó en todo lo vivido, la fábrica, la apuesta, las lágrimas y la desconfianza. Todo eso había quedado atrás. Lo que tenía frente a sus ojos era un presente sólido y un futuro lleno de esperanza. «Valió la pena creer en ti», le dijo una tarde, abrazándolo mientras observaban a sus hijos correr bajo el sol. Pedro la miró con emoción y le respondió: «Valió la pena luchar por ti, Andrea». Ambos sabían que esa era la verdadera victoria, no el dinero, no los retos, sino haber encontrado un amor que se construyó de nuevo desde las ruinas. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.